Buenas, mi nombre es Milena Toro y voy a hablar sobre la heráldica. Se denomina heráldica al arte o a la ciencia del blasón. Este es la descripción de los escudos de armas. Un escudo de armas, en tanto, es un emblema a través del cual se representa una familia o un estado. Según la RAE, blasón se define como el arte de explicar y describir los escudos de armas de cada linaje, ciudad o persona. Es también un campo de expresión artística, un elemento del derecho medieval y de las dinastías reales hasta nuestros días. Más recientemente ha sido admitida dentro de las ciencias anexas de la historia, junto con la diplomática, la falerística, la sigilografía y la vexilología. Puede decirse que la heráldica combina elementos del derecho, el arte y la historia. Han sido numerosas las diferentes hipótesis que históricamente han pretendido explicar el origen de la heráldica. En el siglo XVII, el erudito francés Claude Francois enumeraba más de una veintena, la mayoría muy fantasiosas. La hipótesis que más auge ha tenido en los últimos decenios argumenta que la aparición de los emblemas heráldicos está vinculado a necesidades estrictamente de tipo bélico, es decir, como una consecuencia de la evolución del equipo militar entre finales del siglo XI y mediados del siglo XII. Los combatientes fueron cubriendo su cuerpo cada vez más con diversos sistemas para protegerse del ataque de los adversarios, de manera que llegaron a hacerse completamente irreconocibles, debido a la copta de mallas y al uso del casco con nasal. Dichos elementos ocultaban buena parte de su rostro. La necesidad de hacerse reconocibles a distancia en el campo de batalla propició el uso de signos de reconocimiento personal llevados sobre sí mismo, concretamente pintados sobre la superficie del escudo. Asimismo, los combatientes fueron tomando progresivamente la costumbre de hacer pintar figuras geométricas de animales, de flores, sobre sus escudos. De tal manera, los emblemas heráldicos son una creación cultural que han sido profundamente utilizados a lo largo de la historia hasta nuestros días. La heráldica, en definitiva, se compone de signos y se constituye como un sistema de comunicación. Todo en el escudo de armas comunica, desde el campo hasta sus particiones, pasando por sus colores y sus ornamentos exteriores. Las características de cada blasón dependen de aquel que decida crearlo. De todos modos, existen pautas que deben respetarse para garantizar la adecuada identificación, como la facilidad de lectura. Una vez establecido el blasón, puede modificarse a partir de herencias, alianzas y otros motivos. Al principio, las figuras, las divisas y los colores que decoraban el escudo eran elegidos por mero gusto del caballero. Después fue que se establecieron las reglas estrictas que conformaban un complejo sistema simbólico al que debían ajustarse todos los escudos de armas. Arma, escudo, blasón y armerías. En la práctica, los términos blasón, armas, escudo y armerías funcionan como sinónimos y son intercambiables, tanto en las obras comunes como en las de los estudiosos de la heráldica. Las armas son emblemas pintados en un escudo que deben poder ser descritas en la lengua del blasón y que designan a alguien o a algo. Tienen el mismo rol que una marca, logotipo o nombre propio. Son la manera heráldica de identificar, representar o evocar una persona física o moral. Con moral nos referimos a una casa o familia, ciudad o corporación. Las armas son consideradas generalmente como la propiedad intelectual de esta persona que es el titular. El escudo es el elemento central y principal de las armerías. Es el soporte privilegiado sobre el que se representan las armas. Sin embargo, diversas armas pueden ser representadas en un mismo escudo sin necesariamente representar a una sola persona. Puede ser la unión de dos armas representando un matrimonio o la superposición de numerosas armas. Las armerías siempre se utiliza en plural,
son aquellas que están representadas gráficamente sobre un objeto armado, como por ejemplo el escudo. Las armerías comprenden el conjunto de la panoplia formada por el escudo que designa el sujeto y sus eventuales ornamentos exteriores que dicen algo sobre el sujeto. Blasonar significa describir las armerías. El blasón es el resultado de hacerlo, es decir, que es la descripción en términos heráldicos de todo lo que es significativo en las armerías, y más específicamente en el escudo. Las ciencias heráldicas. La heráldica es lo relativo al lenguaje del blasón, a la ciencia de los heraldos y al diseño de las armerías. Más específicamente, es la disciplina que tiene por objeto el conocimiento y el estudio de las armerías. La heráldica cubre 4 disciplinas conexas. El blasonamiento, que históricamente la heráldica es la ciencia de los heraldos, que en los torneos anuncian a los caballeros describiendo en su lenguaje propio las armerías que portaban en su escudo. Esta disciplina se prolonga hasta la heráldica teórica, que tiene por objeto precisar las reglas del blasón, su vocabulario, su gramática y su semántica. Puede convertirse en un deporte mental consistente en describir en términos de blasón figuras variadas y originales, a veces alejadas de composiciones tradicionales cuya legitimidad descansa en ser fiel a un genio heráldico. La composición. La rama tradicional de la heráldica se refiere a la creación y a la composición de las armas y blasones para aquel que desea convertirse en titular. Esta heráldica se apoya en una parte en la genealogía del titular y por otra parte en el simbolismo particular que desea conferirle a sus armas. La regla fundamental de la nobleza es que es el titular quien debe darle prestigio a sus armas y no a la inversa, y debe haber por tanto una prudente sobriedad. La decoración. La rama artística de la heráldica se interesa en la representación gráfica de los blasones, en la forma de las armas y de armerías, para armar toda clase de soportes. La heráldica histórica, finalmente, es una ciencia auxiliar de la historia. Por un lado, se apoya en los documentos y muebles armados para obtener información particular sobre la historia del titular. Por otro lado, analiza la composición de esas armas y blasones para estudiar, de manera general, la simbólica social. Elementos. La heráldica es un sistema de comunicación que forma parte del sistema de la emblemática y está formado por signos constituidos por armerías o escudo de armas. Estas armerías están conformadas por 4 conjuntos de elementos o repertorios paradigmáticos. El primero es el campo. Este normalmente se ve limitado por la representación de un escudo, aunque no siempre, que solo excepcionalmente posee valor distintivo. En el número 2 encontramos las particiones del campo, que delimitan zonas en su interior. En el número 3, las señales, también denominadas muebles, que pueden ser figuras geométricas u objetos. Como cuarto tenemos los esmaltes o colores heráldicos, que se dividen en metales y colores. A partir del siglo XIV aparece un quinto repertorio paradigmático, el cual es el de los ornamentos exteriores al campo. Estos pueden situarse por encima del escudo, los cuales se denominan timbre, que tienen como forma básicas la corona y el yelmo, este último cono sin cimera, a sus lados sosteniéndolo lo que se conoce como soportes o tenantes. Rodeándolo podemos encontrar collares, cintas o cordones, o enmarcándolo encontramos mantos y pabellones. Los esmaltes son el nombre de las diferentes tonalidades cromáticas representadas en la heráldica. Los esmaltes se dividen en 3 grupos: metales, colores y una combinación de ambos llamada forros. Entre los colores principales encontramos el azur, gules y sínople. En los colores neutros encontramos el púrpura y el sable. En los metales principales encontramos el oro y la plata.
y los forros principales están el armiño y el vero. Encontramos una serie de esmaltes secundarios, los cuales son menos frecuentes, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, aurora, celeste, cenizo, león. Soy Franci Morado y hablaré acerca de las clasificaciones de la heráldica. Heráldica gentilicia, de los individuos, familias o linajes. Dentro de la heráldica militar, clasifican las armas de las personas, instituciones, órdenes, cuerpos y entidades militares. Aunque en el ejército sea una institución del Estado, le dedica una clase propia en atención a sus especiales características e historia. Las armas de la región militar centro son un ejemplo de militar. Heráldica cívica o civil. De las entidades territoriales, esta se subdivide a su vez en nacional, provincial y local, y en el caso de España, en las comunidades autónomas. Heráldica corporativa. De las entidades públicas o privadas de carácter civil, universidades, colegios y asociaciones profesionales, clubes deportivos, sindicatos y otros. Por ejemplo, los escudos de las universidades, tanto privadas como públicas, pertenecen a esta clase, el primero de forma natural y atendiendo en el segundo a su conveniente autonomía de los poderes del Estado. De esta forma, las armas de IS como escuela de negocios son un ejemplo de heráldica socioeconómica. Heráldica eclesiástica. De las personas, instituciones o entidades de la Iglesia. Dentro de la heráldica eclesiástica, clasifican las armas de las personas, cargos, dignidades, instituciones, comunidades, órdenes y entidades religiosas, fundamentalmente por su tradición, las de la Iglesia. Las armas de la Orden de la Merced son un ejemplo de heráldica eclesiástica. Heráldica militar. De las personas, instituciones y cuerpos o entidades militares. Dentro de la heráldica militar, clasifican las armas de las personas, instituciones, órdenes, cuerpos y entidades militares. Aunque en el ejército sea una institución del Estado, le dedica una clase propia en atención a sus especiales características e historia. Las armas de la región militar centro son un ejemplo de militar. Heráldica industrial. De marcas o productos elaborados por las empresas. Dentro de la heráldica industrial, clasifican las armas de todos los colectivos no incluidos en las clases anteriores, como por ejemplo las sociedades mercantiles que pueden representar empresas, sus marcas y productos, las deportivas de clubes y federaciones, las de asociaciones, colegios profesionales, instituciones educativas, las armas otorgadas o asumidas colectivamente, etc. No podemos dejar de mencionar que la heráldica tuvo que ver con el origen del diseño de marcas. Los productos contaban con etiquetas que llevaban escudos heráldicos que indicaban su origen.